En informativo inicia la conferencia de prensa en el Hospital General San Juan de Dios por las autoridades del organismo ejecutivo. Extraoficialmente se conoce que está relacionada por el caso B410. Escuchemos el desarrollo de esta conferencia. Paguen las consecuencias. Con la salud de los guatemaltecos no se juega. Más que nunca, las aristas de este caso deben ser investigadas a plenitud por el Ministerio Público. A plenitud. El pueblo de Guatemala exige a sus órganos de justicia, más aún por el momento que vive el país, que persigan la corrupción y que frenen la impunidad. Y más que todo, defiendan los intereses de quienes merecen una vida digna. Y nuestro gobierno no bajará los brazos en este esfuerzo. Para entregar más detalles sobre este nuevo caso de corrupción, quiero darle la palabra al director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, y posteriormente al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, para exponer algunos aspectos importantes de esta tragedia que van a exponer con el caso relacionado a la red de defraudación tributaria B410. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días, señor ministro, distinguidos amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. Desde el gobierno Arévalo Herrera y en concreto desde la Comisión Nacional contra la Corrupción, pues queremos platicarles acerca de 3 puntos fundamentales que se derivan, en primer lugar, del caso B410 y luego las acciones que desde el ámbito de competencia del organismo ejecutivo se han realizado y, como podemos evidenciar el día de hoy, han empezado a dar sus primeros resultados. A manera de un antecedente muy breve, contextualizamos el presente caso haciendo referencia, como muy bien lo puntualizaba el señor secretario de Comunicación Social, en el mayor caso de defraudación tributaria. SAT revelaba esta gran red, esta serie de estructuras jurídicas que defraudaban el fisco nacional, y a partir de ahí, desde la comisión y desde el organismo ejecutivo, advertíamos que existían suficientes indicios para poder hablar, además de esa grave defraudación tributaria, también una grave red de corrupción, y es precisamente lo que hoy estamos acreditando. Sí es un caso de defraudación tributaria, pero también es un caso grave de corrupción que se ha evidenciado por prácticas dentro de gobiernos anteriores. Partiendo de ese antecedente y partiéndose de esas hipótesis donde consideramos que al no tener sustancia económica estas sociedades no podían brindar bienes y servicios o los brindaban de forma anómala, se recibe ya dentro de la metodología una instrucción muy clara de parte del señor presidente, una instrucción que es conteste con la premisa de cero tolerancia a la corrupción dentro del actual gobierno, e instruye al organismo ejecutivo a revisar exhaustivamente las contrataciones que el Estado y en específico el organismo ejecutivo había realizado con esta estructura. A partir de esa instrucción, la Comisión Nacional contra la Corrupción realiza un acercamiento con los diversos órganos de control y oficinas de asuntos de probidad de las instancias del Ejecutivo que estaban involucradas para definir en conjunto estos órganos de auditoría interna la ruta a seguir. Luego, ya definido que se iban a realizar auditorías y revisiones administrativas, se empieza con un cotejo de datos. Aquí en este cotejo de datos quiero hacer un especial énfasis en el trabajo que el Ministerio de Finanzas Públicas ha realizado. El combate a la corrupción es un esfuerzo integral e interinstitucional donde cada dependencia del Ejecutivo está aportando en el combate, y el Ministerio de Finanzas Públicas ha puesto a disposición una serie de datos en formato de datos abiertos que permiten hacer relacionamientos entre las adquisiciones del Estado a través de Guatecompras. Con esa información, y estoy enfatizando mucho en los recursos disponibles, porque el organismo ejecutivo tiene cierta capacidad para hacer revisiones, pero no todas las que le competen, por ejemplo, al Ministerio Público, se llevaron a auditorías y a revisiones que daban los primeros resultados derivados de esa detección
y denuncia. El día de hoy pues nos convoca la presentación de estas primeras denuncias que suceden, reitero, en el marco del caso B410, pero que evidencian que además de esa defraudación tributaria, también tenemos que hablar de que hay corrupción derivado de estos casos. Y finalmente, como lo veremos en la presentación, estas medidas de detección y en atención al enfoque integral de combate a la corrupción que instaura el señor presidente, pues está acompañada la denuncia con una serie de medidas de prevención para garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse. Luego, previo a platicar de los patrones de corrupción, también es importante evidenciar temas que hemos platicado y que el caso sirve para ejemplificar la utilidad. El señor presidente ha reiterado que el combate a la corrupción implica recuperar las instituciones para que las instituciones estén al servicio de la población, para que las instituciones, en este caso salud, brinde eficientes servicios de salud a la población. ¿Cómo se ha traducido ese fortalecimiento institucional? Pues que bajo el liderazgo de ministros, y en este caso el ministro Barnoya, se han implementado oficinas de asuntos de probidad, y es precisamente en casos como estos donde vemos la utilidad de estas oficinas que han liderado a lo interno del Ministerio de Salud las investigaciones junto con los órganos de control interno y que permiten evidenciar claramente las irregularidades presentadas. Entonces, en este punto, la importancia es destacar también, además de esa instrucción del señor presidente, el compromiso de cada uno de los ministros que dentro del liderazgo de sus carteras han fortalecido las instituciones para el combate a la corrupción, para la prevención de la corrupción, y muestra de ello también en esta cartera que lidera el ministro Barnoya, es que junto a la Oficina de Asuntos de Probidad se han implementado unidades de transparencia en por lo menos 2 hospitales y cada uno de los demás hospitales ya cuentan con su enlace en materia de probidad, que lo que nos permite, reitero, es fortalecer el combate a la corrupción, hacerlo de manera integral y principalmente recuperar las instituciones. Luego, para hacer una breve referencia a los patrones de la corrupción que hemos evidenciado, es que además de ser un patrón de compras fraudulentas, como iniciaba la exposición, también debemos de concluir de que el caso B410 es un grave caso de corrupción. ¿Y cómo se ha materializado esta corrupción? Lo vemos en la siguiente diapositiva, donde realmente se han creado patrones que no justifican absolutamente no solo la cantidad de gasto, sino la falta de recurrencia y la importancia de lo que se debía hacer dentro del ministerio. Nos van a empezar a explicar que, por ejemplo, había la creación de necesidades ficticias y poco comprobables. Veremos en la presentación a continuación de que se ordenaban y se adjudicaban mantenimientos para áreas que no existen en el hospital y esos mantenimientos además eran sobrevalorados. Hay irregularidades en los expedientes de compras, no constan los documentos necesarios, no constan las firmas necesarias para que se cumplan con las adjudicaciones y todo esto entre el ministerio y una sociedad vinculada a B410. Hay fraccionamiento, un fraccionamiento evidente en donde una misma área del hospital se dividía en tantas losas como fuera necesario para justificar el gasto corrupto que se hacía a través de diversas adquisiciones de compra directa y baja cuantía. Hay sobrecostos que ustedes podrán ver posteriormente, que realmente se evidencia que hay una desproporción total entre las diversas propuestas presentadas y que dentro de esas propuestas las adjudicadas resultaban ser los de mayores costos. Hay incluso indicios de colusión. Estos indicios se refieren a que comparten representantes legales que participaban dentro de los mismos procesos de adquisición y también pues hay irregularidades en el pago como no observar fases elementales como la recepción y la acreditación de que lo que se estaba pagando efectivamente fuera lo que se había pagado, lo que se había realizado y se había pagado. En sí, existen fenómenos en donde se pagaban rubros de gastos efectuados sobre áreas inexistentes o se hacía constar que se recibían bienes o servicios que en realidad no existían. Y finalizo
reiterando que junto con la detección de estos patrones, pues también se acompaña una serie de medidas preventivas que la Comisión Nacional contra la Corrupción ha desarrollado y que serán entregadas a las autoridades de la cartera, que van vinculadas en reforzar el trabajo que, reitero, ya se está haciendo bajo el liderazgo del ministro Barnoya y que deben de estar orientadas a fortalecer el control interno, fortalecer los mecanismos tanto de adjudicación como de recepción de bienes y servicios. Muchísimas gracias. Muy bien, en este momento recibimos al señor Maynor Melgar, oficial de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud Pública, que hará una presentación de casos de corrupción y fraude al Hospital General San Juan de Dios. Bienvenido. Gracias, buenos días. Lo que vamos a ver a continuación es un fenómeno de corrupción, diríamos que responde a un patrón institucionalizado, particularmente en los años 2022 y 2023. Quisiera decir que el Hospital General es el único, pero lamentablemente son varios hospitales los que sufrieron el mismo esquema de defraudación de su patrimonio, en el que intervienen además un grupo de personas externas mediante un procedimiento en el que una serie de obras de remozamiento, pintura, etcétera, se contratan a una misma empresa, mediante el cual, al final de cuentas, solo en San Juan de Dios hay una defraudación que supera los 11 millones de quetzales. Hay lugares en los cuales se creaba una obra ficticia, como bien decía el señor comisionado. Por ejemplo, entre maternidad, lo vamos a ver en una fotografía más adelante, pero entre maternidad y la morgue se contrata por 90,000 quetzales la remodelación de una losa, dice pero esa losa no existe y no es el único. Hay una serie de obras en las cuales, por ejemplo, la maternidad también se divide en 4 partes y en cada una de las partes asignan obras que nunca se realizaron, por ejemplo, el mantenimiento de las tuberías de drenajes, el mantenimiento de la luz, y así es una serie de obras, como ya decía. Particularmente en este caso concreto son 2 empresas que están vinculadas por ser el mismo representante legal. Ambas ofertaban en este tipo de obras y a ellas mismas se les adjudicaba. Los montos pudieron haber llegado hasta 21 millones de quetzales en varias obras y en varios lugares. Hay cosas, por ejemplo, que rayan incluso en lo absurdo. Por ejemplo, se les adjudica la quita de unas balizas, que son las luces, de acuerdo a lo que yo entiendo, que orientan a los aviones. Pues esas ya no existían, sin embargo, les adjudican 90,000 quetzales por cada una de las 3 que supuestamente quitaron. En esta diapositiva pueden ver ustedes a la terraza que supuestamente le dieron mantenimiento, la cual no existía. Hay frente a los elevadores un área que le llaman el lobby. En esa área del lobby, enfrente de los elevadores, adjudican 90,000 por mantenimiento de la tubería de drenaje, 90,000 por mantenimiento de la luz, 90,000 por remodelación de paredes y en cada uno de los niveles del hospital. Obras que obviamente nunca se hicieron, pero al extremo también de que hay lugares que aparecen adjudicadas obras de remozamiento. Todo gira en torno al remozamiento y les voy a explicar por qué. Porque es más difícil con el tiempo poder rastrear el delito como tal. Porque supuestamente si se dio mantenimiento al drenaje, pues no vamos a romper. Entonces, dentro del esquema criminal se busca este tipo de medio de lograr la sustracción del dinero, pensando en que no será posible rastrearlo posteriormente. Existen también, y esto probablemente, si ya lo que llevamos es grave, pero existen también obras que se adjudicaron sobre lugares que no existen. Acá el personal del hospital, aquí existe una unidad de transparencia que es la que se encarga de llevar adelante, digamos, la prevención y persecución de hechos de corrupción. La hay también en el Roosevelt, que está avanzando, la hay también en el Hospital de Villanueva y actualmente contamos a nivel nacional, a partir de la llegada del ministro actual, con la presencia en todo el país de delegados y representantes de la Unidad Anticorrupción y de Probidad. Entonces, en este caso particular lo hace el personal que trabaja en el Hospital San Juan de Dios y lo que detectan ellos es que hay obras que se adjudicaron sobre lugares que no existen.
Físicamente en el hospital no existe el lugar que se identifica como donde se realizó la tarea. Cuando se revisa la documentación, bueno, primero tienen que entender ustedes que aquí hay todo un proceso que la ley señala. Desde que se plantea el requerimiento, hay una persona que dice, sí necesitamos componer los drenajes, sí necesitamos componer la losa, sí necesitamos, y se hace toda la documentación, todo está documentado. Y luego ese requerimiento lleva una serie de pasos que la ley establece y todos los pasos están cumplidos. O sea, formalmente hablando, si ustedes revisan el expediente, pues el pago tiene justificación documental. El problema es que la obra nunca se hizo. Entonces, pero a pesar de eso, es decir, cuando se habla de colusión en dos sentidos, una, para ofertar el mismo proveedor a través de dos empresas, pero otra, digamos, el acuerdo de voluntades entre un grupo criminal integrado por trabajadores del hospital que ocupan diferentes cargos, desde la persona que hace el requerimiento hasta el director que autoriza el pago, y ahí en por medio hay una buena cantidad de personal, trabajadores, que entran al juego de la corrupción facilitando este tipo de actividades. Entonces, a pesar de eso, además, en la documentación hay una serie de falencias que hubieran dado lugar a que los eventos no debieran haberse adjudicado. Por ejemplo, faltan firmas, no hay una visita técnica. Digamos que cuando un proveedor va a hacer un trabajo, viene, hace una apreciación y cotiza. Esa visita nunca se realizó, pues claro, no habían obras que iban a realizar, pero bueno. Tampoco existen las negociaciones en las adjudicaciones que debieran de haber. Debiera haber una evidencia fotográfica de cómo estaba la obra al momento en que se inicia y cómo termina. Obviamente no existe. Y también debió haberse dado una garantía de cumplimiento, la cual tampoco existe. En otras palabras, documentalmente es una obra que siguió todos los pasos que la ley establece con algunas falencias, pero también tiene otra característica, que se paga de modo express. O sea, todo el trámite se va expedito sin ningún contratiempo y se paga de manera express. Entonces, decía también el señor comisionado, hay un fraccionamiento y este tiene un sentido. Cuando las obras pasan de 90,000, debiera de llevarse, de acuerdo a la cantidad, una cotización o licitación según fuera el monto. Entonces lo que hacen, repito lo que les decía, dividen, dejamos este ambiente en 4 y cada ambiente son 90,000, aunque es el mismo, lo hacen parecer como que fueran diferentes obras. Eso es fraccionamiento, eso está perseguido por la ley, no está permitido y sin embargo abiertamente lo hacen, porque de lo contrario tendrían que hacer un proceso de cotización y obviamente ese está sujeto a más limitaciones legales. Por lo tanto, la vía más asequible para este tipo de corrupción es a través del fraccionamiento, que al final son 134 más o menos obras que se adjudicaron fraccionadas en cuestiones que rayan, como ya he dicho varias veces, en lo absurdo. Incluso un parqueo lo dividen en 4 partes y dicen que cada parte la van a remodelar, remodelación que nunca se lleva adelante. Igual manera con el techo, con los techos. En otras partes son, como ya lo decía el comisionado, primero obras ficticias y segundo divisiones también imaginarias con el propósito de justificar la adjudicación. Esto es un poco lo que les decía el parqueo y lo que ven en la esquina son el mantenimiento de ventanas. Resulta que cuando se ven las especificaciones de la obra, se dice que se le va a dar mantenimiento a los vidrios de diferentes áreas del hospital y consiste en que se van a revisar y si están bien, pues se dejan y si están mal se cambian. Y por ejemplo, este que ven ustedes ahí, que es uno de los accesos, es 90,000 quetzales por darle mantenimiento, que como estaban buenos, o sea, no se realizó materialmente ninguna actividad. Ya les decía yo el tema de fraccionamiento, lo que sucedió enfrente de los elevadores, varias obras en relación a cada, él lo llamaban lobby, que estaba enfrente de la entrada del elevador, en cada uno de los niveles. Y, bueno, a pesar de todo lo que ya hasta aquí he señalado, además, también
En algunos pocos, porque al final estaban manipulados los eventos de tal manera que el tiempo que existía entre la publicación y la adjudicación muchas veces mediaba solo un día, y además se ponían requerimientos que hacían imposible que pudieran participar otros oferentes. Por ejemplo, tener experiencia en construcción oficial de hospitales, o tener algún tipo de características que hacían imposible que otra persona pudiera ofertar, solamente estas dos que están vinculadas. Pero hay uno que sí ofertaron, y hubieron ofertas que, porcentualmente hablando, entre lo que adjudicaron en 89,000, habían quienes lo ofrecían por 1,000, por 5,000. Entonces, además, estaban dirigidos de tal manera que en uno u otro, muy pocos casos en los que hubieron otros oferentes, siempre se le adjudicaba al que estaba en el plan criminal de sustracción de estos fondos. También es un ejemplo similar a lo que decía antes, en la adjudicación siempre al mismo proveedor, a pesar de que habían otros oferentes. Y lo que vemos aquí es una ilustración gráfica, por ejemplo, en la losa de maternidad. Como ven, es una toma aérea. Ahí se dividió en 4 partes y cada parte 90,000, pero como ustedes pueden ver, eso nunca se hizo, eso supuestamente se hizo hace 2 años. Igual, similar sucede con el tema de los parqueos. Y bueno, reitero lo que decía al principio porque es importante tenerlo. Este es el esquema de una empresa en un hospital. Este esquema se replicó Mazatenango, se replicó Santa Bárbara Morales, se replicó Chimaltenango. Es decir, entonces, que hubo toda una dinámica criminal en la que estuvieron involucradas muchas personas que concibieron un plan para defraudar el patrimonio de los hospitales mediante, en este caso particular, este procedimiento que es apenas uno de los tantos otros que hemos encontrado. Este ha sido documentado ya, y para dar cumplimiento a lo que establece la ley, y se puso la denuncia que corresponde. En la denuncia se han acompañado todos los documentos que sustentan. Todas las denuncias que se han puesto ya son más de 40. El Ministerio de Salud ha puesto más de 40 denuncias en lo que va del año, y en esta última parte con el actual ministro más de 15, que incluye, aparte de este tipo de acciones, además el robo de bodegas de material hospitalario, el robo incluso de delitos menores. Pero en ese contexto, esta es una de las tantas denuncias que hemos puesto y de muchas otras que están en camino. Y en esta en particular, se hace la sindicación de las personas que ocupaban los cargos en ese momento. Por supuesto que en Guatemala, de acuerdo al debido proceso y a la Constitución política, todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. La obligación nuestra es aportar toda la documentación con que contamos. Ya lo hemos hecho, hemos documentado lo suficiente, nos hemos puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público para coadyuvar en todo lo que estimen necesario. La Procuraduría General de la Nación se constituirá además en nombre del Estado como acusador oficial, digamos, en la parte que le corresponde como agraviado, y nosotros, decía, le vamos a dar el seguimiento correspondiente. La verdad es que tratándose de delitos de criminalidad organizada, porque son más de 2 personas las involucradas, porque además es un plan debidamente estructurado, de acuerdo a los hallazgos, entonces la cantidad de delitos que se han señalado están congruentes con lo que establece dicha ley y, por supuesto, los que establece la ley contra la corrupción. En la denuncia que se ha interpuesto por parte de las autoridades del Hospital General San Juan de Dios, la lógica funciona de esa manera. Cada unidad ejecutora, con su unidad de transparencia del modo que se están instituyendo, se encargará precisamente no solo de identificar los actos de corrupción, sino además darle seguimiento en los tribunales correspondientes. Es el caso que sucede ahora, y en esa denuncia, como parte inevitable de los hallazgos, se han encontrado una serie de personas en las que serán las autoridades las que tendrán la decisión de si es que tuvieron o no participación, pero como obligación legal, pues han sido individualizadas para que se discuta sobre su inocencia o culpabilidad. En términos generales, ese es el caso, reitero, responde un patrón que se implementó años 2022-23 particularmente, y responde también a, digamos, a una coordinación entre particulares y gente dentro de las instituciones que crearon toda una estructura criminal dedicada al saqueo del patrimonio de los hospitales, y como ya se dijo, es desde ahí que se puede apreciar muchas de las tragedias que se viven actualmente en el sistema hospitalario.
Así es que en lo que a mí corresponde, muchas gracias, esta es la explicación del caso. Muchas gracias. Continuamos con nuestra conferencia. En este momento recibimos al ministro de Salud Pública, al doctor Joaquín Barnoya. Buenos días. Antes que nada, agradecer a la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social y a la Comisión Nacional contra la Corrupción por llevar a cabo esta investigación y llevar a cabo las acciones correctivas. Abandonar el sistema de salud es una cosa, saquearlo es otra muy diferente. Este hospital es prioridad para la administración. De hecho, hace un par de días estuvimos aquí con la vicepresidenta inaugurando la clínica del adulto mayor y nos reunimos con los residentes. Es importante recuperarlo y dignificarlo, pero también debemos de entender parte de lo que nos explicaban, cómo recibimos no solo el Hospital Regional San Juan de Dios, sino gran parte del sistema de salud, no solo abandonado, sino saqueado. Recuperar y dignificar los centros asistenciales es una tarea de todos y va a tomar tiempo, pero este gobierno, como bien lo dijeron, estamos comprometidos con las acciones correctivas y que esto no vuelva a suceder. Gracias. Muy bien, en este momento hemos escuchado las palabras del ministro de Salud. Continuamos con nuestra conferencia. Es el momento de pasar a la parte de las preguntas y respuestas. Les dejamos en la palabra, estimados compañeros. Gracias. Muy buenos días, señor ministro, señor secretario y distinguidos funcionarios que están presentes. La primera pregunta la efectúa Marco Hernández de FEJER. Muy buenos días, estimadas autoridades. La primera pregunta son dos. ¿Cuáles otros son los gobiernos que participaron en estos actos de corrupción? Es parte del desarrollo de la conferencia de prensa donde las autoridades tanto de la cartera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y también del Poder Ejecutivo presentan algunos antecedentes de este caso de impacto no solamente en Guatemala sino en diferentes entidades de gobierno. Y no solamente es defraudación tributaria sino actos de corrupción como lo han descrito las autoridades en diferentes instituciones del país, en este caso hospitales, como lo hacían mención las autoridades del Hospital San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. Hablamos de este caso que brindaban el contexto por la conformación de 410 empresas que cometieron defraudación tributaria y estos actos de corrupción por un monto de 300 millones de quetzales entre los años del 2021-2023 por esos negocios millonarios con el